Buenos días, Amalia. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten tus demás compañeritas. Sí se han estado conectando tus compañeras, sí, ya están empezando a conectar. Sí, doctor. Les voy compartiendo la pantalla. Muy bien, entonces vamos a continuar con las clases. Fotomática. Déjame ver si era ese tema. No. Sí, 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 sí. Muy bien, entonces vamos a continuar. El tema que seguía era el futuro de la bioética, precisamente en el mundo. Y bueno, nos menciona el documento que les anexé a la plataforma, que dice que pues hoy reconocemos precisamente a Fritz Jarr de 1895 a 1953 por el creador precisamente de la palabra bioética, ¿sale? En el artículo de la revista Cosmos en 1927. Entonces, en 1927 tenemos precisamente este pequeño auge de la bioética, como habíamos visto, como ustedes vieron a sus inicios en, en la materia. Su intención, pues aquí era precisamente proponer una disciplina académica que corporizara un imperativo bioético que consiste precisamente en respetar la vida de todas sus formas, y no solamente la vida humana, habíamos comentado al inicio de todas las clases, sino pues las vidas ya sea animales o ya sea humanas, también de naturaleza o ecológicas, para precisamente preservar lo mayor que se pueda precisamente la vida en este planeta, así como el respeto precisamente de la misma. Y bueno, pide con exactitud la terminología de responsabilidad personal y social y propone una suerte de agenda de trabajo futuro, es decir, deja precisamente abierta la bioética a trabajos futuros precisamente para el mayor desarrollo de la misma en diferentes ámbitos sociales o en diferentes ramas de trabajo o ramas profesionales para precisamente llevar a un equilibrio de responsabilidad y de respeto hacia cualquier persona, cualquier animal o cualquier ecosistema que tuviésemos en el planeta. El origen, pues en Estados Unidos en la década de 1970, pues se atribuyó el mérito a Van Rensselaer Potter y a André Algiers. Esto, bueno, precisamente lo que nos comentan es que
Ellos fueron los pioneros en los comités hospitalarios que, bueno, aparentemente tuvieron su origen en Seattle en 1962. Entonces, imagínense de 1927, que precisamente se tiene el concepto, el primer concepto de bioética, hasta 1962 se crea precisamente el primer comité hospitalario, que era lo que estábamos comentando la clase pasada con los comités hospitalarios en primero, segundo, tercer, hasta cuarto nivel de atención como tal. Y bueno, empieza también la misma doctrina que habíamos visto al principio de las clases de el consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado va mucho de la mano precisamente con la bioética y con los comités hospitalarios. Habíamos dicho también que este consentimiento informado nos da la pauta de poder realizar alguna acción, alguna intervención, algún tratamiento diagnóstico a nuestro paciente siempre y cuando él lo decida. Si no decide, o más bien si nos dice que no, también es su decisión y nosotros tenemos que respetarla por completo para su tratamiento posterior del mismo, ¿sale? Entonces, aunque su respuesta diga que no y ese sea o un rotundo no y que vaya a morir por la decisión que tomo, pues no nos va a quedar de otra que decirle, pues, que bueno, está bien, ¿verdad? Y bueno, aquí la instauración de la neobioética, esto precisamente con la conformación posterior de lo que es la bioética, precisamente con los trabajos futuros que nos dejó Fritz, se hace una nueva era de bioética estadounidense. Y bueno, quien más tuvo auge precisamente en la bioética, y como ustedes no sé si lo notaron en los artículos que casi todos les mando de Cuba, Cuba es gran pionero y gran portador de los conocimientos de bioética, así como de medicina y de enfermería y de rehabilitación física. También fue gran pionero y gran exponencial de la bioética en el mundo. Entonces, Potter, bueno, concebía la bioética como un puente hacia el futuro de salvación biológica, y esto precisamente por los cambios biotecnológicos que se estaban llevando desde esa época hasta este momento, ¿verdad? Entonces, él da ese futuro a la salvación biológica y lo concebía como una disciplina que, estimulando el respeto y el cuidado de la vida en el planeta, permitiría precisamente la supervivencia de la especie humana. Él se refería a la supervivencia de la especie humana. Bueno, como ya sabemos que los humanos extinguimos todo lo que se nos pone a nuestro paso, pues también podríamos extinguirnos o nos autoextinguiríamos en algún momento. Precisamente hace esa premisa importante de supervivencia humana. Por todas las experiencias, todos los estudios de investigación que se estaban realizando bueno, hasta el momento, ¿verdad? Pero durante esa época, este, pues podríamos tener gran repercusión en la vida humana. Digo, les había comentado sobre el caso precisamente de la sífilis, y ahí sí hay muchos otros casos de investigación que atentan contra la vida humana, contra la libertad humana, la libertad también de expresión o la libertad de decisión, que nosotros por tener o por querer hacer algún proyecto de experimentación para salvar al mundo en determinado momento, pues vamos a acabar con esas pacientes o con esas personas en ese momento. Entonces, pues sí es importante que nosotros tengamos precisamente esa supervivencia, ese pensar de saber de que en algún momento con nuestras investigaciones podemos tener una autoextinción. ¿Qué hace él, Potter? Divide precisamente nuestra ética o nuestra bioética en macro, micro y mesobioética. La macrobioética va abocada a los problemas generales de la biosfera y del ambiente, es decir, en el ecosistema en el que nosotros vivimos. La bioética, como les comentaba, no solamente, bueno, nosotros nos estamos enfocando en nuestro paciente, en la persona, ¿sale? ¿Por qué? Porque es a lo que no nos vamos a dedicar. Pero, por ejemplo, los biólogos de lo que ustedes se gusten, los que estudian la ecología, los que estudian, por ejemplo, la veterinaria. Entonces, todos esos van a ser en esa macrobioética, la biosfera y el ambiente en el cual nosotros vamos a estar encontrándonos. Nosotros pues no nos enfocamos a esa parte porque pues nosotros no modificamos a la biosfera o al ambiente. La posterior que nos dice es la microbioética. Aquí va a estar destinada a examinar las relaciones interpersonales dadas como tal de médico-enfermero, perdón, médico-enfermo, enfermera-enfermo, o en las investigaciones del sujeto. Y eso es precisamente a lo que nosotros hemos enfocado todo nuestro estudio durante el inicio del semestre de la ética, a la microbioética, es decir, macrobioética, todo el ambiente. Microbioética nos vamos a centrar en el ser humano propiamente.
Y la mesobioética va a ser orientada a dilucidar problemas societarios en el plano de instituciones de salud pública y la vida social. Es decir, hay algunas especialidades o hay algunas ramas de la salud, como por ejemplo la sociología, la epidemiología, la salud pública, se me fue el otro, sociología, y llevan esa materia, bueno, se me fue el nombre, pero bueno, la filosofía también son los que van a estar llevando precisamente a ese ambiente, a esa mesobioética, pero va a ser concentrada en los problemas sociales, etarios de nuestro paciente. Si nosotros nos podemos dedicar en algún momento precisamente a eso, cuando nosotros pues seamos algún administrativo o estemos precisamente dentro de un comité de ética, tenemos que llevar a cabo esa mesobioética. No sé si recuerden la clase pasada que dentro del comité tiene que estar que un filósofo, que un sociólogo, personas que sean ajenas a la salud, pero que conozcan precisamente del problema para estar equilibrado ese comité de salud, precisamente para ver todas esas alteraciones de problemas sociales, etarios, que se pueden llevar a cabo alrededor del paciente. Ok, ¿qué problemas clásicos podemos encontrar en la bioética y por lo cual se formuló precisamente esta parte? Déjenme anexar a Griselda. Muy bien. Entonces, ¿qué problemas podemos tener? Pues los cuidados paliativos. Recuerden que los cuidados paliativos es cuando ya un paciente ya está muy enfermo, ya no hay algún tratamiento que le podamos dar solamente sintomático, es decir, disminuir la sintomatología que tiene un paciente y darle la poca vida que le sobra y una muerte digna. Entonces, esos son los cuidados paliativos. Pero tenemos muchos problemas precisamente bioéticos dentro de esa esfera. Maternidad libre, lo que hoy se llama precisamente que tenemos que dar lactancia hasta los 2 años, mínimo 6 meses, pero bueno, cada paciente tiene la decisión precisamente de tener una maternidad como a ella se le plazca. Obviamente nosotros damos la consejería y pues ellas son las que deciden, ¿verdad? El diálogo médico-paciente, enfermera-paciente, yo les comentaba también hace mucho. La primera causa de demandas es porque el médico me hizo caras, me hizo fuchi, no me puso atención, me regañó, a pesar de que seamos buenos médicos o malos médicos, esa es la primera causa de demanda. Entonces, precisamente la relación médico-paciente, enfermera-paciente es importante y es también un problema, un dilema bioético que siempre se va a presentar, ¿sale? Ecología humana, precisamente con la macrobioética, la ecología que va a estar rodeando precisamente a nuestro paciente. Nosotros no nos metemos, le digo, yo por lo menos no me enfoco en esta parte porque yo no la manejo, yo no la sé manejar porque yo no tengo esa experiencia importante de una ecología humana. Habrá otros médicos, algunas otras enfermeras que tengan una especialidad o una maestría o un doctorado que tenga precisamente sobre ecología humana. La experimentación animal. Nosotros, a menos que nos dediquemos a una investigación de vacunas, de fármacos, pues sí vamos a tener precisamente esta experimentación animal. Recuerden que los primeros con los que experimentamos cualquier fármaco de índole que se llame, es precisamente con animalitos. ¿Quiénes? Pues los conejos, los conejillos de Indias, precisamente. Son con los que precisamente experimentamos para ver si funciona o no funcionan los tratamientos hacia ellos y posteriormente hacemos una experimentación humana. Entonces, también esto está completamente regulado precisamente por los comités de ética y de bioética institucionales o institución que se llame X para precisamente la experimentación que nosotros vamos a dar. La experimentación en células troncales o la clonación humana, que bueno, está en auge, que ahorita ya no se ha escuchado mucho de ello. Eso fue en los 1900, en los 90 precisamente con la experimentación de células troncales y la clonación, que bueno, no clonación humana, pero empezaban a clonar precisamente animalitos, como el más ejemplo, el que más salió precisamente de la oveja Dolly, en Europa, precisamente de este tipo de clonación. Y esto está precisamente normado. Aún así, nosotros hacemos experimentaciones de troncales o experimentación de células madre, por ejemplo, con la inseminación que realizamos a las pacientes que no puedan tener bebés o que solamente quieran ser mamás solteras. Entonces, también son parte de las experimentaciones y también es un dilema ético importante que podemos tener. Si ustedes ya leyeron el artículo para esta clase, que es la siguiente exposición que vamos a dar, no sé si vieron que aquí en México hay varias observaciones precisamente de este tipo de causas, sobre todo de la inseminación artificial.
que bueno, ahorita lo vamos a ver en la siguiente, pero pues les digo, es un dilema grande bioético que nosotros tenemos. Y bueno, en la terapia y mejora humana, esto en la terapia ya sea farmacológica, ya sea psicológica, ya sea psiquiátrica, pues también es un gran dilema bioético que podemos nosotros tener en este ámbito de salud. Muy bien. Entonces, la bioética y sus competencias sociales. Aquí pues hacen efectivo el ideario de diálogo libre, abierto y tolerante de nosotros hacia nuestros pacientes, el conocimiento acreditado como relevantes por la comunidad. Para eso nos sirven los comités de ética, porque no solamente está un médico, una enfermera o los que saben de salud, sino pues otras personas que también nos ayudan a tomar la decisión importante para el paciente, constituir un complemento y contrapeso del discurso jurídico y legitimar las distinciones racionales que operan en una comunidad. Recuerden que cualquier decisión que nosotros tomemos es a nivel jurídico, ¿sale? Legal. Entonces, por eso es importante que si nosotros tenemos alguna duda, pues recurrir precisamente a nuestros comités de ética. La competencia de la bioética debe de saber integrar las identidades de una persona, género, creyente, científico y un miembro de grupo ético o religioso deberá situarse en un segundo lugar, que es lo que comentamos precisamente la otra vez. Y lo que les preguntaba, si un religioso, háblese de cualquier religión, puede estar o no en un comité de ética. No debería de estar, precisamente lo habíamos dicho, porque pues ellos anteponen la religión, la creencia, algún dios que crean ellos precisamente, antes de precisamente los estudios científicos, lo que acrediten precisamente las decisiones que se puedan tomar en cualquier paciente. Entonces, por eso no podemos nosotros meter a algún religioso este, en, en nuestros comités de ética. Lo podemos dejar en un segundo plano. Y bueno, en el seno de los comités de cualquier cuerpo deliberante se puede dar dos momentos, momentos deontológicos, precisamente guiados por convicciones personales que interponen o que imponen deberes acertadas por los quienes la comparten. A esto nos referimos con nuestras creencias. Les mencionaba en las clases pasadas que, bueno, ustedes ya están hechos antes de estudiar una carrera, por ejemplo, enfermería o yo antes de estudiar medicina, ustedes ya tienen creencias, este, valores antes de, ¿sale? Y eso también puede ayudar a efectuar una decisión próxima con precisamente los momentos teológicos que se van a hacer de caracteres de análisis y finalizadas, ya sea para ver los finales o las consecuencias posteriores a la decisión. Es decir, lo que ustedes ya están estudiando, lo que ustedes ya tienen las bases importantes de la medicina, de la anatomía, fisiología, ética, bioética, maternidad, etc., etc., lo que les va a dar también la parte de decisión. Entonces, no solamente sus momentos deontológicos, sino sus momentos teológicos que van a dar la decisión de su paciente. Y a menudo privilegiar uno de estos puntos de vista puede depender del papel social, individual, real o de sentido. Es decir, vamos a estar precisamente con nuestras creencias anteriores, vamos nosotros a justificar la decisión que nosotros tomemos. Muy bien. De esta diapositiva, Estrella, ¿me puede ayudar a leerla, por favor? Claro. Sí. Bioética y competencias sociales. El formulador de políticas sociales, el planificador, el responsable de salud comunitaria debe considerar las consecuencias sociales en un grado mayor que sus preferencias personales cuando labora para la comunidad. Debe considerar que la formulación de principios ha de ser razonada y razonable. Los planos jurídico y político no deben ignorarse, pues modulan las formulaciones que inciden en las explicaciones y afectan las decisiones. Ok. ¿Qué entendió por esa diapositiva, Estrella? Pues la bioética siempre va a ir de la mano también con todas las competencias sociales para ver las consecuencias que pueda haber que falle la bioética, por así decirlo, en la sociedad. Van pues de la mano con lo jurídico, lo político, porque pues así se pueden tomar mejores decisiones o afectar las decisiones. Así es. Y por ejemplo, aquí un político, por ejemplo, ahora vemos que los secretarios de salud, creo que tuvimos algunos, si no mal lo recuerdo,
que no era nada que ver con la medicina. Digo, me refiero a la medicina como enfermería, médicos, nutriólogos, que otros dentro de la medicina, Podría ser como rehabilitadores. ciencias de la salud, ¿no? En general. Ajá. En general, ¿usted podría o admitiría o qué opinión tendría usted, Estrella, de que pusiéramos algún político que fuera del ámbito de la salud, que pusiera un administrador, que pusiera usted a un teólogo, un sociólogo? ¿Podría darnos precisamente todos estos temas competentes a la salud a la comunidad? No, No, luego efectivamente. malinforman. Así es, malinforman, no saben precisamente de todos los procedimientos generales de un paciente o de una enfermedad. Entonces, es necesario que todas estas políticas sociales sean precisamente planificadas y responsables de una salud. Es decir, que alguien que esté o que sepa de todo el ámbito de la medicina, precisamente de la salud, pues fuera precisamente un secretario o el que nos formularía todas esas políticas importantes. Y de ahí esas políticas que nosotros ahora tenemos con las guías de práctica clínica, las normas oficiales mexicanas, que nos dictan precisamente como un manualito de qué hacer, cómo hacerlo precisamente para que cuando a nosotros nos investiguen en determinado momento por X o Y razón, pues vean que nosotros nos acertamos o nos fundamentamos en esos conocimientos que debemos de tener como mexicanos, en este caso aquí en México, ¿verdad? Cada país tiene sus propias políticas, o marcos jurídicos dependientes de cada país. ¿Sale? Muy bien, Estrella. Gracias. Ay, Gracias. muy bien. Gris, ¿nos puede leer la siguiente diapositiva, por favor? Sí, dice futuro de la bioética. Es probable que ningún intento de presentar el futuro de la bioética esté compuesto sin alguna proposición educativa, métodos para fomentar actitudes, competencias, habilidades, destrezas, generar autonomía intelectual, producir conocimientos. La bioética, como designación de contenidos, ya encuentra lugar en los programas de estudios de profesionales de ciencias de la salud, las ciencias biológicas y de otras áreas. Asimilación real a las prácticas universitarias o asistenciales. Ok. ¿Qué entendió por esa diapositiva, Gris? Um, este, pues que, bueno, en esta, no sé, está como muy resumido, pero en lo del resumen, bueno, en lo que leí del documento que nos envió, es que, por ejemplo, tenemos que saber qué es lo que, qué es lo que pasó en el pasado y qué está pasando ahorita para poder mejorarlo y que en el futuro, bueno, para en el futuro poder mejorarlo. Así es. Muy bien, Gris. Efectivamente, ese es una parte importante de lo que venía en el documento. La otra parte, y como lo dice aquí, es esto que estaban diciendo, una proposición educativa. Y ya también lo habíamos tocado en otra clase. Esta proposición educativa se lleva precisamente a los profesionales de ciencias de la salud, ciencias biológicas y de otras áreas importantes dentro de la salud. ¿Con qué? Con designación de contenidos, es decir, en los programas de estudio. Es lo que ustedes tienen precisamente hoy en día. Tener una materia que se llame ética y bioética, legislación posteriormente en algún momento que van a llevar, administración, precisamente para que nosotros llevemos el efecto correcto de nuestra bioética a nuestra práctica clínica en algún momento de nuestras vidas. ¿Con qué? Con una asimilación de reales, es decir, en prácticas universitarias. Ustedes hoy en día ya llevan prácticas dentro de la escuela, como inyectar, como un vendaje, posteriormente cómo entrar a un quirófano, cómo entrar a un lugar donde esté aislado, etc. ¿Sale? Entonces, estas prácticas universitarias no solamente se trata de cómo inyectar a un paciente, cómo ponerle una sonda, sino cómo dirigirse al paciente, cómo tratarlo y cómo llegar al paciente para ese consentimiento informado en algún momento para nosotros hacer esas prácticas asistenciales, es decir,
Cuando ustedes ya se encuentren haciendo sus prácticas en, en alguna unidad, en algún centro de salud, algún hospital, alguna clínica, precisamente con esas prácticas esenciales. Entonces, primero son prácticas universitarias dentro de su universidad, dentro de su instituto, y posteriormente que ya ustedes estén hechas y deshechas con esas prácticas, entonces ahora sí, nos vamos con un paciente real. Real me refiero a que sea un paciente porque van a practicar con ustedes mismas, obviamente, pero ustedes no son pacientes, con un paciente real para llevar todos los términos importantes que ustedes ya estudiaron. No solamente en el ámbito de la salud, de las ciencias de la salud, es decir, anatomía, fisiología, pediatría, ginecología, obstetricia, cuidados intensivos, paliativos, etc., sino precisamente de lo legal, luego van a llevar legislatura, creo que se llama la materia, ética, bioética, antropología, sociología, todos esos temas que suenan absurdos a veces, que suenan tediosos, que suenan nada más de puro leer, son temas importantes para que ustedes puedan manejar en algún momento a su paciente y entenderlo en algún momento, ¿sale? Precisamente todo esto se puso dentro de los programas de estudio, cosa que antes no se llevaba, antes nada más era estudiar cómo curar al paciente, ¿verdad? Posteriormente todo esto pues se vino ya más en auge para nosotros tratar a nuestro paciente lo más que se pueda y precisamente para no tener demandas. Aquí, bueno, uno de mis profesores me decía, pues estudia toda esta parte porque en algún momento puedes tener una demanda y tienes con qué defenderte. Y efectivamente, ustedes se pueden defender en algún momento si tienen alguna demanda, porque si no eso les cuesta, uno, la vida normal, la vida profesional, y aparte, pues adiós título y adiós cédulas, o cédulas, si es que son más de una cédula, ¿verdad? Dependiendo si hacen una especialidad. Entonces, por eso es importante nosotros tener todos esos temas en nuestra carrera. Entonces, dentro del futuro de la biótica, pues tenemos que sus funciones son diversas, como asimismo es diverso en un peso político y social. Y la estructura del cuerpo deliberante es la que juzga propiamente para fomentar un diálogo. Y por eso tenemos que los comités hospitalarios, los comités de ética de la investigación, comités de ética profesional, ¿sale? Estos comités pues se pueden llevar a cabo en primero, segundo, tercer, hasta cuarto nivel de atención, que es lo que decíamos la clase pasada. Muy bien. Y bueno, esa es la bibliografía. Aparte del texto que les puse, creo que utilicé otro para poderlo complementar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con esta primera parte de la clase, que es la que vamos a ver la clase pasada, chicas. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Hasta el momento, Amalia, ¿usted qué ha comprendido sobre los comités de ética y de bioética que se encuentran dentro de un instituto? ¿Qué ha comprendido? ¿Qué opinión me puede decir sobre los comités de ética? Bueno, la principal era de que en los comités de ética no deben involucrarse como personas que sean muy religiosas porque pueden confundir las cosas. Ahora sí que a veces van a mezclar la religión con lo de salud y Ajá, pues ahí ya no estaría bien porque en vez de que den una buena información, van a dar pues información mal. ok, perfecto. Muy bien, Amalia. Gris, usted hasta este momento, con lo que hemos visto de los comités de ética, ¿cuál cree usted que sea la importancia de continuar con esta creación de estos mismos? Pues es importante, bueno, como en todo, tener por decirlo así, una cabeza o alguien que nos rija y nos eduque y nos induzca a tener prácticas, buenas prácticas y también, respetando todo esto de la bioética. Ok, Gris, muchas gracias por su opinión. Igual Estrella, porque ah, se sacan ideas de entre unos y otros y pues ya poco a poco van creando todos esos derechos y obligaciones que tenemos para con la vida. así es, Gris. Y usted acaba de dar ahí como que un punto cierto.
nos dan precisamente, bueno, nos dan políticas, porque es lo primero que nos dan las reglas, precisamente los flujogramas a seguir de cada una de las enfermedades y asimismo los derechos y obligaciones que tiene tanto el médico, enfermera, como el paciente hacia nosotros. Entonces, es pauta importante de esos comités de ética, ¿sale? Y además de que nos ayudan también a la toma de decisiones, como que les echamos la bolita de la toma de decisión a ellos para que nos den también una mejor amplitud de la enfermedad o de la decisión que vayamos a tomar. Estrella, ¿usted qué cree de los comités de ética en enfermería? ¿Cómo cree que influye un comité de ética en enfermería? ¿O no sirve para nada en el ámbito de la enfermería? Sí, sí sirven. Pues yo puedo opinar o decir que pueden ser igual un apoyo, porque pues, cuando el paciente como que se cierra o así no ve más posibilidades, pues ellos nos pueden apoyar a decir, ah, pues es que esto le puede ayudar, esto pues le va a mejorar, o tomar pues que les, más que nada como apoyo a los pacientes para la toma de a lo mejor de algún procedimiento, bueno, para realizar un procedimiento, la toma para un tratamiento. Pero yo Sí, digo que pues claro, claro que sí, sí, sí es de apoyo para todos, para ok, todo el ámbito médico. efectivamente. Entonces, no solamente es para los médicos, digo, veíamos en alguna parte de las clases que el que tiene mayor responsabilidad bioética es el médico, porque es el que toma realmente las decisiones de un tratamiento, de un diagnóstico y de un tratamiento. Pero, ¿quién lo va a aplicar en su momento? Pues la enfermera, ¿verdad? ¿Quién está en mayor contacto con el paciente? La enfermera. Entonces, por eso estamos implicados todos, ¿sale? Dentro de las ciencias de la salud. Dani, ¿y usted qué opinión tiene sobre los comités de bioética? Dani, sí está, sí está. Dani, ¿está? ¿No está, Dani? No, creo que no está. ¿Sirve su micrófono, Dani? No, creo que Dani está desayunando antes que nosotros, se me hace. Qué mala onda. Bueno, muy bien. Vamos a pausar ahorita aquí la Doctor, clase. ¡Ey! solo le está fallando el internet a Dani porque dice que se escucha muy trabado de la Ah, clase. entonces. Ah, ok. Entonces para apuntarlo aquí, porque si no, le ponemos falta. Es internet. Muy bien. También Es, Perla, es lo Doc, que les iba a preguntar. ¿Qué pasó con Perla? no tiene internet, ya avisó a dirección, pero todavía no le dan respuesta, entonces me imagino que más adelante le van a comentar a usted. Ok, entonces de Doctor, todos yo modos. igual entré tarde porque igual no tenía y lo bueno que llegó y ya me tuve de conectar. No, Gris, usted ya está reprobado, ya dijimos. Entonces. Ah, ya, Siempre seguramente. dice eso, profe, que no tiene y se conecta. Sí, ¿verdad? Ya nada más es Pero puro es que se va, es que mi internet así no se va por mucho rato, sino que se va un ratito y así, o luego se va en la noche, como ese día cuando yo les dije que dijeran que no tenía internet es porque se fue en la noche y no, pues regresó. nada más nos engaña, Gris. Ya ni le voy a creer nada. Ya, olvídelo. No Ay, la voy a no puede reprobar. ser. Le vamos a poner nada más 6 para que se le quite. Muy bien, No, chicas. doctor, póngame Vamos a. 10 para entrar aunque sea tarde. No sé si ya les hayan dado sus calificaciones. Aquí en esta materia, por lo menos conmigo, nadie está reprobada. Hasta el momento, ¿verdad? En cada uno de los módulos que hemos llevado, que fue mayo, junio y julio. No, sí, mayo y junio no están reprobadas. Nadie. Creo que la mínima es 8 y no me acuerdo de quién, pero creo que fue la mínima. La máxima sí han tenido 10 por ahí. Entonces, ya sabrán sus pecados quién entrega y no quién entrega tareas. Entonces, de ahí me tomo. Y Sale, quién participa y quién no. Bueno, que aquí todos participan, entonces no tienen tanto problema con eso. Muy porque bien, nos chicas. obliga usted. ¿Y cuándo nos dan las calificaciones? Ah, no, Porque eso sí nos los hace participar. Sí. Son temas que pueden participar. Amalia, eso se los entrega a dirección, porque pues Mm. eso, yo no sé Qué cómo lo... bueno que nos da bioética y no otra más difícil. Ahí sí nos veríamos en problemas. Ya veremos el siguiente semestre si continúo por aquí. Ya ustedes sabrán.
Muy bien, chicas. Vamos a Sí, ya lo parar había pensado. a ver qué materias me dan si es que continúo yo dándoles clases. Todavía estoy por Ojalá que pensar en sí. eso. Muy bien, chicas. Vamos a darles 3 minutos para que estiren las piernitas y ahorita nos conectamos 10, 20, 21 para continuar con con la clase, ¿sale? Muy bien, entonces ahorita las veo en 3, 4 minutos, chicas. Estiren las piernitas.